Bueno, televidentes, definitivamente, y recorrimos el Ricardo Balcázar. Entonces, feligreses, laicos, en fin, toda la comunidad. Le preguntamos para usted cuál es el legado que deja Monseñor Isaías Duarte Cancino, y aquí están las voces de opinión. En Definitivamente, Voces de Opinión. Usted participa, expone, manifiesta su punto de vista. Voces de Opinión. Monseñor nos dejó a la comunidad que los jóvenes el llamado para vincularnos y luchar por un futuro mejor, sin hambre, sin guerra y con mucha paz como él lo quería. Monseñor Isaías Duarte fue un hombre de paz y él quería la paz para todos y cada uno de los ciudadanos. El legado que él nos dejó fue de compartir. Monseñor nos dejó muchas obras, comenzando con los samaritanos de la calle. Dejó el banco de alimentos porque él sufría mucho por la gente que necesitaba comer. Para nosotros el legado que nos deja Monseñor Isaías Duarte Cancino fue algo muy grande, muy maravilloso, porque fue un hombre entregado a los pobres más que todo. Él fue una persona muy espiritual. Así era Monseñor, un apasionado por la vida, por la verdad, y eso lo reflejaba en obras. Porque decir que uno ama la vida, que se oponía a la violencia, que cree en un país mejor, que cree en Dios es muy fácil, pero comprometerse con obras sociales, con la educación, con diálogos con la guerrilla, con autodefensas, con el que sea, eso ya es otra cosa. Monseñor era un hombre temerario, arriesgado, abierto y por la verdad, por lo social, está dispuesto a cualquier cosa. Padre Efraín, no podemos decir que fue como un premio salir de obispo de Urabá a llegar a la arquidiócesis de Cali, porque igual de conflictivo y igual de problemática socialmente Cali a Urabá. A ver, eclesialmente la salida de Urabá para Cali aparecía como un premio. Eclesialmente aparecía porque lo ascendían de obispo a arzobispo, porque salía de lo rural a lo urbano y llegó aquí en 1995. Pero no nos imaginábamos nunca que iban a suceder secuestros, que lo social se iba aquí a doblar el problema. Vino el problema de desplazamientos, el problema de la guerrilla ya metiéndose a la ciudad, el problema del narcotráfico, todo esto se fue como acentuando. Y lo que parecía un premio al comienzo, no, pues es que finalmente terminó siendo lo contrario. Todo lo contrario. Efraín Montoya Flores, a propósito de lo que usted habla de secuestro, padre, tenemos la voz de Monseñor Isaías Duarte Cancino en aquella época, hablando, uno, de que él le hacía un mensaje a los secuestradores para que de manera secreta él se comprometía a guardar eso sigilosamente e ir por ellos donde estuvieran, porque Monseñor tuvo que manejar el secuestro de la María y el secuestro del kilómetro 18. Dos, le decía a Jamundí, mucho cuidado. Hacía cosas premonitorias en ese momento sobre Jamundí. Y tercero, decía una cosa contundente sobre lo social. En Cali se debe manejar el Sisbén. Así hablaba Monseñor Isaías Duarte Cancino. Yo no quiero que Jamundí se convierta en un río de sangre. Y yo no quiero que aquí vaya a suceder lo que sucedió en Urabá y que todos ustedes conocen. En el pasado el Sisbén se lo dieron a gente que no lo necesitaba. Y la gente pobre tiene urgente necesidad de ser atendida en la salud. Y esperamos que realmente las autoridades busquen una solución a este grave problema. Hermanos violentos de Colombia le han hecho un mal inmenso a la ciudad de Cali. Ustedes han atropellado la dignidad de las familias de nuestra ciudad. Y ustedes son los causantes de la miseria, de la pobreza, del desempleo que de aquí en adelante siga surgiendo en la ciudad de Cali. Agrego a todas estas inquietudes, problemáticas, situaciones en las que Monseñor quiso influir e influía, por ejemplo, en los medios de comunicación. Decía la verdad, por ejemplo, recordamos esa declaración pocos días antes
de su muerte sobre el narcotráfico, ¿Cómo no? en que decía que en el Valle nuevamente había influencia de dineros del narcotráfico y llamaba la atención. Hablaba, padre, de esos dioses falsos. De los ídolos que nos estaban destruyendo, entre ellos el dinero maldito de las drogas, y así lo llegó a expresar en una declaración conjunta de los obispos del Valle, pero que él apareció haciendo porque él era el encargado, él era el obispo metropolitano y le correspondía, y era su talante denunciar. Él era un hombre que denunciaba, anunciaba el reino, anunciaba la palabra y denunciaba y acompañaba. Mucho Pero carácter. era un hombre de carácter, de talante. Ante la verdad, él la afrontaba, no la temía. Y por eso yo encuentro su final muy lógico. Él tenía que morir así. El final de Monseñor en este lugar o en otro es lógico. Es definitivamente lógico. Tenía ¿Pero que por ser qué, así. padre? Es un profeta. Y los profetas están Padre, a condenados a propósito, morir así. ¿cómo concibe la iglesia cómo concibe la palabra mártir? Mártir en la iglesia es el que se identifica con Jesucristo y va hasta el final. Monseñor Isaías se identificó con Jesucristo en su ser, en su piel, en su sangre, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en todo. Y cuando ser y conocer llegan a ser lo mismo, cuando sujeto y objeto llegan a una identificación total, se produce lo que llamamos el martirio. Por eso aquí lo que hizo el asesino fue dar culmen a un estilo de vida, a una manera de ser en el mundo. Llevó a feliz culmen lo que podía ser una tragedia, pero Padre para Efraín, nosotros es martirio. Es incomprensible eso, inaceptable. Parece El hecho en sí. El hecho en sí es inaceptable, es triste y todo lo que se quiera, pero desde la teología, desde la opción por Jesucristo, es cumplimiento a un destino, a un estilo de vida. ¿Qué más honor, y lo digo yo en ese libro, que morir al estilo de Jesucristo? Ojalá todos lleguemos al final en nuestra vida de una manera coherente. Y si ese final nos encuentra con la cruz, nos encuentra con la identificación total con Jesús, es un premio. Eso es lo que la iglesia llama martirio. Padre, entonces Isaías Duarte Cancino sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar, es decir, él sabía que un atentado contra él podría suceder en cualquier instante. ¿Por qué? Porque lo habían amenazado. En el Urabá lo habían amenazado, en el Valle lo habían amenazado y era inminente un atentado en su contra. Por eso le ofrecieron a él guardaespaldas, que nunca aceptó. ¿Por qué, padre? Porque él decía, no puede ser que por un hombre que no tiene mujer, que no tiene hijos, que no tiene nada que perder, porque tampoco tenía riquezas, nunca las tuvo, porque todas las entregó a obras sociales, que por un hombre de este estilo, como yo decía, vayan a matar a un hombre que es papá, que tiene esposa y que de pronto quede una esposa viuda, que queden niños huérfanos y quede un problema más para la sociedad. Entonces estaba más preocupado por la gente que lo rodeaba, porque él sabía que lo iban a matar. A Monseñor le preocupaba tanto la otra persona o los que se movían en su entorno, que solamente aceptó guardaespaldas en su casa, centinela en su casa. ¿Por qué? Porque él decía, no puede ser que vayan allá a hacer un atentado y maten la empleada. Como él mantenía era en la calle, mantenía era visitando obras, eso para evitar un atentado e hirieran o mataran a la empleada. Esa era su concepción. Pero él no le preocupaba la vida, sabía que la podía perder en cualquier instante. Padre Efraín Montoya Flores, de ese trabajo social tan grande de Monseñor Isaías Duarte a hoy, 10 años, ¿qué hay? A ver, yo digo que hay muchísimo. Está el Banco de Alimentos, que continúa dando de comer, ayudando a más de 35.000 personas en la ciudad de Cali. Continúan los colegios, continúan instituciones como Ser Gente, instituciones como Samaritanos de la Calle. Y continúan muchos hombres y mujeres con las ideas de Monseñor, que para mí es lo más importante. Ahora acaba de nacer o están trabajando la Vicaría de Reconciliación, que es como un espacio para reeditar esas ideas de paz, de justicia, de reconciliación, de encuentro, de diálogo,
De manera que para mí las ideas de Monseñor siguen vivas. Están vivas. Él está vivo, está presente allí. Para mí está más presente que nunca, porque cómo es que un hombre de 10 años después genera libros, genera simposios, genera vicarías, genera encuentros, genera este programa, genera trabajo en los medios de comunicación, genera que en un periódico digan, este fue el líder más importante que ha tenido la ciudad en los últimos tiempos. Y el último líder. Y el último líder, 10 años después de su muerte. Sí, cómo no. Quiere decir que es un hombre vigente. Un hombre vigente, un hombre que vive para esa obra social. Exteriores, estamos haciendo este programa desde donde mataron a Monseñor Isaías Duarte, entonces corremos con los riesgos de los ruidos, que las cosas espontáneas que aparecen, pero esta es la televisión que queremos realizar. Bueno, un programa para la memoria. Definitivamente. Definitivamente la seguridad y la convivencia son una prioridad del gobierno nacional. Por primera vez tenemos una política pública que ya no es un apéndice, un elemento marginal de la política de seguridad y defensa nacional. Por esa razón hay un trabajo interagencial, integrado, coordinado, pero que además está atado a las comunidades para que haya una participación activa de los ciudadanos. Definitivamente, trabajar por la convivencia y la seguridad es el reto y desafío que todos tenemos para derrotar el crimen.